Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de los 7 mitos sobre altas capacidades que pueden hacernos pasar por alto un caso en nuestra consulta. Primero me voy a presentar, soy Joana Bofier Alvarado, soy psicóloga general sanitaria, estoy especializada en infanto-juvenil y altas capacidades y soy la directora del Método Divergentes, que es nuestro centro en Valencia de psicología infanto-juvenil, de la Escuela Divergentes, que es esta plataforma de formación para profesionales de la psicología que quieran especializarse en altas capacidades y en neurodivergencias en general, también en psicología infanto-juvenil, y de la plataforma de evaluación de adultos neurodivergentes. Son evaluaciones de adultos para que tienen sospechas de alguna neurodivergencia. Y bueno, vamos a pasar ya al contenido de este webinar. En un primer momento me gustaría contextualizar el problema, qué es lo que pasa y hace que nos resulte tan difícil detectar las altas capacidades tanto en consulta como en el aula. Uno de los factores más importantes es que en nuestro grado, en los estudios de grado de psicología o licenciatura, en el caso que sea, y en el máster general sanitario, apenas hay contenido referente a las altas capacidades. Es decir, a lo largo de nuestra trayectoria académica no nos forman en este tipo de perfiles y por tanto llegamos prácticamente a la práctica clínica desconociendo absolutamente todo de este perfil. Casi no hay contenido de altas capacidades contempladas en el currículum, ni en el grado ni en el máster. Otro factor que dificulta la comprensión es que en la población hay una concepción errónea de lo que son las altas capacidades. Hay muchos mitos, por eso hoy vamos a dedicar parte de la charla a conocerlos, y tienen falsas ideas o incluso desconocimiento total de lo que son las altas capacidades. Otro factor es que las altas capacidades es un perfil bastante heterogéneo. No es que tengamos 4 rasgos que identifican y ya sabemos que es de altas, sino que las personas con altas capacidades son muy distintas. Hay rasgos muy diferentes de unos a otros. También comparten rasgos con otras neurodivergencias como es el TDAH o el autismo. Entonces es muy difícil la identificación si no se conoce muy bien este perfil. Otro factor que es bastante importante, también nos influye bastante, es que hay deficiencias en la formación del profesorado. Como sabéis, el profesorado es como el primer filtro que deben pasar para la identificación. Ellos son los que ven a estos alumnos dentro de aula y los que tienen mucha más oportunidad de detectarlos, pero hasta día de hoy, últimamente se han puesto las pilas las comunidades autónomas y están haciendo programas de formación a profesorado en altas, pero hasta ahora había mucho desconocimiento, lo que dificultaba la detección, porque como sabéis, pues lo que no se conoce no se puede detectar, no puedo sospechar de altas si no conozco los rasgos. Otro aspecto que no ayuda en la detección es que ha habido una evolución histórica del concepto de altas capacidades, ha ido cambiando, ha habido distintas eh, versiones de lo que son las altas capacidades, y esto también hace que los profesionales, si no se han mantenido al día y completamente actualizados en los últimos estudios científicos o de la comunidad científica, no estén al tanto de lo que se considera hoy en día altas capacidades. Y luego el último, y muy importante también, es que, como sabéis, en España las competencias son de las comunidades autónomas y hay una falta de consenso entre comunidades autónomas, lo que hace que un alumno pueda ser considerado de altas capacidades, por ejemplo, en Albacete y no en Madrid, en cuanto que es la misma persona, cosa que no pasa, por ejemplo, con un TDAH, con un autismo. Nosotros tenemos DSM o CIE y ahí hay unos criterios que son uniformes para todos. En las altas capacidades no pasa lo mismo, no son un trastorno, por eso no están en DSM, pero debería haber un consenso uniforme. Cada comunidad autónoma ha establecido sus criterios para considerar alumno de alta capacidad y, por tanto, que necesita adaptación, y estos son bastante distintos de unas comunidades a otras. Es importante que sepáis que los psicólogos clínicos y sanitarios tenemos que seguir el criterio que marca la comunidad científica
independientemente de lo que diga la comunidad autónoma. No digo que no lo tengamos en cuenta, pero a nosotros si acude un niño a consulta, tiene que ser el mismo niño venga de Madrid o venga de Barcelona. Los criterios para nosotros son los mismos, aparte de los criterios administrativos que considera la comunidad educativa para hacer la adaptación dentro del aula. Los criterios clínicos son uniformes y ahora os hablaré un poco de cuáles son esos criterios. Vamos a pasar a los mitos. He decidido incluir y remarcar mucho los mitos porque nosotros debemos ser agentes alfabetizadores en este sentido o desmitificadores, mejor dicho, porque la sociedad que nos rodea, ¿no? Las familias, el profesorado, equipos de orientación, pues desgraciadamente cuentan con muchos de esos mitos. Incluso nosotros, antes de ser expertos en altas, os daréis cuenta que pensabais que estos mitos eran ciertos. Por eso nosotros somos un punto vital para poder hacer ese trabajo de psicoeducar a nuestro entorno en lo que se refiere a las altas capacidades. Veamos el primer mito que nos dice que un niño con altas capacidades siempre destaca académicamente. Eh, pues tristemente no suele ser así porque el perfil de altas capacidades presenta un elevado índice de fracaso escolar, lamentablemente. Rendimiento académico no siempre es un marcador fiable, es decir, que vaya bien en el cole no significa, o que vaya de forma excelente no significa que sea de altas capacidades, puede ser de alto rendimiento, que son distintos. Esto lo explico bien en el curso. Y que vaya mal, que tenga un bajo rendimiento, no significa que no sea de altas capacidades. Veremos que muchísimas veces hay fracaso escolar en este colectivo y, y nos indica que no es equivalente. Incluso a veces parece que haya una infradotación, es decir, que estén por debajo de la media correspondiente a su edad en cuanto a capacidad cognitiva. Tienen bajo rendimiento y sobre todo aparece a lo largo de los años, cuando no se ha hecho la adaptación y por lo tanto la detección, que aparezca desmotivación escolar. Son alumnos que están muy poco motivados, que no les apetece hacer nada muchas veces y eso conlleva pues el fracaso escolar. Aparte, veremos que hay una discrepancia entre el potencial y el rendimiento, entre la capacidad real del alumno y las notas, lo que se reflejan en cuanto al rendimiento por todo esto. Y otro aspecto muy importante es que suelen utilizar estrategias de masking. Es decir, ellos y ellas quieren encajar en el grupo de iguales, no quieren, muchas veces, no quieren ser distintos. Si yo no quiero ser distinto, tengo que hacer como los demás, que es hacer como que no sé, rebajar mi nivel de vocabulario, no hablar de los temas que sé que no cuadran aquí, ¿no? Que no son comunes, intentar ser correcto, ¿no? Sobre todo las chicas tienen muchas estrategias de enmascaramiento y pasan muy desapercibidas, pero bueno, ya os digo que también los chicos lo hacen. Entonces, todo esto dificulta aún más la detección. Veamos el segundo mito. Si no tiene informe psicopedagógico, no hay que sospechar. En este error hemos caído todos o es muy fácil caer. ¿Por qué? Porque cuando nos llega una persona de primero de la ESO que no ha sido detectado, igual que con un autismo, una dislexia, pues muchas veces dices, ¿cómo puede ser que no lo hayan detectado? ¿No seré yo que me estoy equivocando en esta sospecha? No, porque toda la trayectoria académica nadie ha sospechado que hay. Si eso ya nos pasa en neurodivergencias mucho más conocidas como el TDAH, el TEA, la dislexia, imaginaros con esta. Con esta pasa mucho más, pero porque es un perfil mucho menos conocido. Entonces es muy normal que lleguen a secundaria sin haber sido detectados. Por eso no deis por hecho que si no hay un informe psicopedagógico es que no es, ¿vale? Ese es un factor. Otro, bueno, que puede que no lo hayan reconocido o detectado dentro del aula porque no conocen el perfil. Otro factor, pues que puede que no hayan tenido los medios, ni la familia ni el centro escolar. A veces el centro escolar van sobrecargados de alumnado con necesidades educativas especiales. Y este colectivo suele ser un colectivo que pasa desapercibido, porque se porta bien, porque aprueban o porque suspenden, pero no parece que sea
porque son de alta, sino porque no tienen ganas de trabajar. Entonces, muchas veces no es tan fácil para ellos haberlo detectado. Luego también nos podemos encontrar con personal poco proactivo, ¿no? O muy sobrecargados de trabajo, que suele ser lo que pasa. Pues si tú tienes en un aula 25, 30 alumnos, un TEA, un TDAH, dos de dislexia, imaginaros esto dentro de un aula más todos los demás. No es tan fácil la detección. Y esto hace que haya muchísimos casos que nos llegan a consulta, adultos, adolescentes, con un diagnóstico tardío. Y muchas veces es el que vamos a hacer nosotros. Entonces, no tenemos que dar por hecho que si no hay informe psicopedagógico es que no es de altas. El siguiente mito nos dice, las altas capacidades no generan dificultades emocionales. Este es otro gran error, porque las altas capacidades no son un escudo protector, no nos protegen frente a las dificultades pues, del día a día, de la vida en sí, los altibajos emocionales. Además, este perfil es un perfil que vive normalmente todo con mayor intensidad y por tanto le afecta mucho más muchas cosas que a otra gente pues, le daría menos importancia. También es un perfil que suele vivir crisis existenciales tempranas. Es decir, normalmente las crisis existenciales aparecen más cerca de la edad adulta o incluso en la edad adulta, pero este perfil lo experimenta ya en la infancia. Entonces, no demos por hecho que, que esto no está pasando, porque nos encontramos niños y niñas con 8 y 9 años con este tipo de situaciones. Luego son perfiles con una elevada sensibilidad. Ya lo veréis que la mayoría viven las cosas con muchísima sensibilidad, les afecta todo, una empatía muy grande y esto hace que aparezcan problemas emocionales. Son muy autoexigentes, muy perfeccionistas. Otro aspecto que hace que las dificultades emocionales sean mayores o estén más presentes. Y luego esa parte de hipersensibilidad sensorial, que también lo que hace es que va sobrecargando y genera pues, respuestas de ansiedad y de mucha tensión. Nos llegan a consulta niños y niñas con diagnósticos de ansiedad, depresión, fobia escolar, problemas de conducta y cuando la realidad es que el trasfondo es una alta capacidad que no ha sido acompañada, ¿no? Que no se ha reconocido y que no se han hecho las adaptaciones que se han necesitado y que mi entorno no ha sabido cómo comprender este perfil. El siguiente mito nos dice que son producto de padres que sobreestimulan a sus hijos, padres y madres. Sabemos hoy en día que la inteligencia no es un concepto estático. La inteligencia es variable. Si la trabajas mejorará y si no se estancará o incluso se perderá. La estimulación no crea la alta capacidad. La alta capacidad, tú ya vienes con una alta capacidad, si se trabaja, se potenciará y si no, se frenará esa expresión de ese potencial que yo tengo. A mí me gusta mucho la frase de Javier Turón, que el talento que no se cultiva se pierde. Tú naces con esa capacidad, si quieres desarrollar el talento tendrás que trabajarlo. Y también sabemos hoy en día que el entorno favorece el potencial, pero no lo origina. El entorno es muy, muy, muy importante para ver cómo se desarrolla ese potencial. Entonces, no son producto de padres y madres que estimulan y trabajan mucho con sus hijos. Este mito nos dice que las personas con altas capacidades disponen de recursos suficientes para alcanzar su pleno desarrollo por sí mismas. Es decir, bueno, si es de altas capacidades, pues ya lo sacará, ¿no? Yo creo que penséis en una cosa. Un alumno dentro de un aula, imaginaros un alumno en un aula que están enseñando a contar del 1 al 10 y es un alumno que ya cuenta infinito y suma y resta. Este alumno a nivel cerebral, ¿qué está haciendo? A nivel neuronal está generando conexiones nuevas, está aprendiendo, está trabajando. Y si no le dan la estimulación que toca, si no adaptan, él tiene los recursos para hacerlo. Él se va a estimular, va a trabajar y va a aprender. Lo más probable es que no. Entonces, ¿cómo desarrollo un talento si no lo estimulo? No vengo con las herramientas para hacerlo.
Vengo con el potencial, pero no con las herramientas para desarrollar ese potencial. Os pongo el ejemplo muchas veces de Rafa Nadal. Rafa Nadal es de altas capacidades en la parte del tenis. ¿Sería lo que es si no hubiese ido a clases de tenis? Si no hubiesen entrenado con él, si no hubiese aprendido, probablemente no, ¿no? No sería quien es hoy en día si no hubiese, no habría desarrollado ese potencial. Entonces, no vienen con las herramientas para desarrollarla. ¿Qué pasa? Otro ejemplo, ¿qué pasa con adultos que hemos diagnosticado tardíamente? Cuando nos llegan a consulta con 45 o 50 años, pues que había muchos potenciales que hoy en día no están. Muchas veces la creatividad ya no aparece. A lo mejor talentos verbales que no han estudiado o no han hecho una carrera o no tienen mucha costumbre de leer, esa parte verbal no se ha desarrollado, ese potencial, ¿vale? Entonces, nos queda claro, no vienen con los recursos para desarrollar el potencial. Luego, los alumnos con altas capacidades son más populares y están mejor adaptados. Podríamos pensarlo, ¿no? Son muy inteligentes, pues porque no son líderes. Algunos son, pero muchísimos no lo son. La realidad es que hay muchas dificultades de ajuste social, que no se integran bien en el grupo. Son disruptivos, irónicos, inhibidos, muy introvertidos. Hay mucha variedad, os digo, pero muchas veces hay dificultades con iguales, tienen pocas habilidades sociales, tienen intereses distintos al grupo de iguales, lo que hace que se aparten o que no acaben de encajar, que se aburran con ellos, no les gustan lo mismo, tienen un nivel de lenguaje y de pensamiento distintos, entonces eso hace que se sientan raros, que no encajan y hace que se aparten del grupo y no estén bien adaptados. Y este mito, bueno, la joya de la corona, si no tiene un CI de 130, no es de altas capacidades. Este es un mito muy arraigado y sobre todo en la comunidad educativa, en equipos de orientación, incluso psicólogos, porque en un tiempo se consideró así. Hoy en día, os he puesto aquí, nos basamos en los modelos de Renzulli, Gagné, Pfeiffer. No voy a hablaros de los modelos, hablo extendidamente en el curso para que sepáis en qué me baso para decir que es de altas o no, en qué os podéis basar. Pero muy importante, no necesito un 130. La alta capacidad no es un número, es mucho más, ¿vale? Puede haber 124 y con todo lo demás que veremos en el curso consideramos que es de altas capacidades. Ya veréis, hay distintas escalas que tenemos que tener en cuenta. Hay una escala que puede destacar mucho y las demás estar dentro de la media y, y no tiene por qué ser así. Yo he llegado a escuchar pues profesionales decirme que no hacen adaptación porque tiene un 129. Esto es absurdísimo. Entonces, muy importante que sepamos, descartamos el 130 ya, ¿vale? Vamos a pasar realmente qué vemos en consulta, qué nos llega a consulta. Aparte de los que ya vienen diagnosticados, el webinar no va por eso, va por lo que nos llega y no viene con altas. Y yo tengo que saber ver. Nos vienen niños que parecen, que parecen TDA, niños negativista desafiante, con problemas de conducta, niñas hiperexigentes, muy perfeccionistas, trastornos de la conducta alimentaria o riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. Niños y niñas con ansiedad, niños y niñas que parecen TEA, incluso derivados de colegios de mira a ver si le hacéis la evaluación que creemos que es TEA, ¿vale? Eh, Alumnos desmotivados, ansiedad escolar, rendimiento bajo, niños y niñas que desafían normas porque están aburridísimos dentro de clase, niños con ansiedad anticipatoria a errores, adolescentes con baja autoestima, sensación de no encajar, niñas que enmascaran la capacidad para mantener la adaptación social, como os he dicho antes, estado de ánimo decaído, depresión. Todo esto son motivos de consulta que nos van a llegar que pueden tener como trasfondo unas altas capacidades no atendidas. ¿Cuáles son las claves para la detección? ¿Qué me va a ayudar a mí? Veréis que tenéis a una niña o un niño con ansiedad social, por ejemplo, o con una conducta desafiante en el aula, pero en consulta veis que tiene un sentido del humor especial.
Os digo todos, pero está claro que no viene todo el pack en una persona. Veréis algunos en unas y otros en otras. No cumplen con todos, ¿vale? Pero a lo mejor veis eso, un sentido del humor más maduro, un sentido de la justicia muy grande. Te hace razonamientos bastante complejos para lo que es la edad. Vemos que son personas muy sensibles, con muchísima empatía, un vocabulario más elaborado, no acorde a su nivel educativo, muy perfeccionistas, muy autoexigentes. Ojo con el perfeccionismo, no es en todo, es en lo que para ellos es importante y les interesa. Esto lo digo porque muchas veces madres y padres la mía no es perfeccionista porque la habitación parece una leonera o los deberes los hace fatal. Ya, pero con lo que le interesa a ver cómo es de exigente y de perfeccionista, ¿vale? Veremos que están muy frustrados, como hastiados de todo, enfadados. A veces tienen una conducta ya desafiante, problemática. Tienen gusto por temas abstractos o que no son tan comunes. Rechazan las tareas repetitivas y suelen tener dificultades con el grupo de iguales. No porque no les interesen, sino porque no encajan. Los patrones más comunes y que más se repiten: la autoexigencia y el perfeccionismo, la frustración ante la lentitud de los demás, la falta de reto, ¿no? El tema de que me explican hoy las divisiones y se pasan una o dos semanas con ese tema, en cuanto ellos el primer día ya saben hacerlo y no deberían estar repitiendo. Entonces esto genera mucho cansamiento mental para ellos, mucho agotamiento. Desmotivación crónica cuando ya son más mayores porque llevan años. El ejemplo de antes, un niño dentro de un aula que están aprendiendo a contar del 1 al 10 y sabe sumar. Imaginaros esto, en un curso escolar, uno tras otro, con un nivel mucho más avanzado que el aula. Esto realmente genera mucha frustración. Hay que ponernos en ese papel. Lo comparo muchas veces en los adultos. Te apuntas a inglés, te hacen una prueba de nivel y la prueba de nivel te sale un poquito bajita y te ponen en un grupo que está por debajo de tu nivel real o de tu capacidad, porque y dices, ya estoy otra vez repitiendo los colores, el hola, ¿cómo estás? Y al final te cansas y no sigues en el aula. Pues imaginaros esto en un alumno que está 8 horas al día, ¿vale? Por eso os digo, el tema de la motivación aparece en todos. Si no se adapta, aparece en todos. Luego, altas expectativas a los demás. Esto se refiere a que suelen pretender que los demás tengan su nivel, porque ellos se piensan que entonces a veces contestan mal o es como, no sabes eso. Es como ellos esperan que los demás estén a su mismo nivel. Luego también, hipervigilancia emocional. Se refiere a que suelen percibir que el otro está mal con mucha intensidad y les afecta bastante. Y tienen ansiedad y tienen miedo al error. Vamos con un caso práctico, os he puesto un caso real, realmente es un caso muy común, o sea, tenemos muchos así en Divergentes y los veréis en consulta. Es un niño de 9 años, el motivo por el que acuden a consulta a los padres es porque tiene problemas de conducta, se porta mal, es muy desafiante, todo en casa es un problema, todo tiene que ser un follón con él, desafía todo. Te dicen eso, parece vivir enfadado o insatisfecho. Es como, a veces me han llegado a decir, creo que mi hijo vive amargado, porque la sensación que da es que todo les molesta y todo les incomoda. Desde el colegio, ¿qué nos dicen? Que se porta mal en el colegio, que molesta en clase, que interrumpe continuamente, que corrige al profesor, se levanta, se niega a hacer tareas, porque dice que no tienen sentido, que para qué, y además que no tiene muchos amigos. El equipo docente ha aprobado sistema de refuerzos, cambios de asiento, no ponerlo cerca, ponerlo con niños que no den problemas, límites conductuales, pero no ha mejorado. En un primer momento, ¿qué hacemos? Claro, aquí desconocemos el perfil bien. Entonces, ¿qué se hace? Una intervención conductual. Ponemos normas en casa, consecuencias, les damos pautas a los padres para refuerzo positivo, cuándo aplicar castigo, cuánto tiempo fuera, coste de respuesta. Hacemos una economía de fichas,
entrenamiento a padres, a cómo, pues ante un registro, pues cómo me tengo que comportar aquí. Bueno, una intervención, pues de un problema de conducta. ¿Qué pasa? Que mejora en algunos aspectos, pero sigue la irritabilidad, la frustración, el tono desafiante, la mala relación con iguales, en clase funciona igual de mal. ¿Qué vemos en sesión que no nos cuadra? Pues eso, un lenguaje y un razonamiento muy avanzado para su edad. Exige que le razones las normas, por qué, las cuestiona, las reta. Tienen mucha curiosidad, le ves que quiere saber todo, el por qué y por qué es así. Un pensamiento inconformista, crítico, mucha sensibilidad, perfeccionismo, autoexigencia. Todo esto que nos hace poner en alarma hace que decidamos evaluar, ¿vale? Derivamos a las neuropsicólogas del equipo para que evaluaran por sospecha de altas. Los resultados que se obtienen es, pues en las pruebas cognitivas, muy buenos resultados, un CI total de 140. He puesto el total por resumir, pero ya veremos que hay que ver muy bien la prueba desglosada. Un perfil con la parte verbal muy destacada y el razonamiento fluido. Las pruebas de creatividad, resultados muy buenos. La parte emocional y de observación clínica, pues se ve que hay mucha autoexigencia, baja tolerancia a la frustración y nos sale un STAIC elevado tanto en estado rasgo como en estado como en rasgo. Tiene un bajo autoconcepto, sobre todo intelectual y escolar, los que más. Y en la entrevista con la tutora para la evaluación, pues sí que coincide con que sí que es verdad que entiende todo a la primera, pero que se cansa siempre de todo, muy pronto, ¿vale? Entonces, el diagnóstico son altas capacidades intelectuales y eso nos hace reorientar la intervención. ¿Cómo la reorientamos? Bueno, pues con la familia lo primero que hacemos, una sesión de psicoeducación sobre las altas. Esta sesión la vemos completa también en el curso, pero os digo a grandes rasgos los puntos que se contemplan es entender qué es y qué no es las altas capacidades, también se ven mitos con los padres, saber qué voy a esperar de este perfil, concretamente de mi hijo, cómo comportarme con él, cómo comunicar el diagnóstico, bueno, vemos todos recursos con los que pueden contar, ayudas, todo. Luego, ajustamos expectativas de qué puedo esperar y qué no de mi hijo, lo conozco, sé cómo es, lo acepto y cambio la perspectiva. En este caso, se exige menos control y más participación del niño en algunas decisiones, en algunas, tiene 9 años, tenemos que tener esto en cuenta, y se les dan estrategias de validación emocional y de negociación razonada. Con el menor también hacemos una sesión de psicoeducación adaptada a él. En este caso, la familia nos pidió que fuésemos nosotros quienes comunicáramos que tenía altas. A veces la familia prefiere hacerlo ellos. En este caso lo hicimos nosotras. Hacemos una sesión adaptada al menor. Luego empezamos con sesiones para trabajar el reconocimiento y la gestión emocional, la tolerancia y la frustración y habilidades sociales. Se hacen también sesiones para la autoexigencia y el perfeccionismo. Y además a nivel transversal en todas las sesiones introducimos retos cognitivos, problemas lógicos, debates guiados, proyectos para canalizar esa curiosidad y también para abordar el tema de la estimulación cognitiva. A nivel de colegio, nos reunimos con ellos siempre, explicamos el diagnóstico y acordamos con ellos las mejores medidas educativas. En este caso, recomendamos enriquecimiento y compactación curricular. En el curso explico también lo que es. Y les hacemos ver un poco ese cambio de mirada vamos a cambiar el chip al niño problemático, conflictivo, que hemos visto hasta ahora, a la visión de un alumno con necesidades educativas específicas derivadas de las altas capacidades. Luego hacemos seguimiento después del tratamiento y durante también con el colegio, cada 2 o 3 meses para ver si esas medidas de aula son suficientes o hay que cambiarlas o adaptarlas. Y vamos haciendo ajustes y nuevas adaptaciones y revisamos cada trimestre con el colegio. Estamos en contacto continuo para que nos digan también si hay algo, una necesidad que quieren que trabajemos fuera de aula.
Y bueno, con todo esto, ¿con qué necesito que os quedéis, ¿no? ¿Qué es importante? Pues sobre todo, no debemos quedarnos con la conducta observable. Siempre hay que intentar ir más allá y ver qué hay detrás de esa conducta que un niño o niña está manifestando. Es súper importante contextualizar, ver qué pasa, cómo se siente emocionalmente. Darle valor a una evaluación integral, la parte cognitiva, la emocional y motivacional, porque muchas veces una cubre las demás, ¿no? Un malestar emocional puede estar cubriendo todo lo demás. Esto es muy importante. Y luego hacer una intervención centrada en la comprensión y no en la corrección. Es decir, voy a saber qué persona tengo delante y la intervención va a ir adaptada a estas características. Por eso es vital la detección y el diagnóstico, porque si no puedo estar trabajando sobre algo que es la dirección equivocada, no va a cambiar en esa dirección, ¿vale? A destacar de todo lo que os cuento, los mitos siguen dificultando la detección, tanto en el aula como en consulta, y generan errores en la intervención, además de la intervención a nivel de aula, ¿vale? Sobre todo generan mucho malestar dentro de las familias y al propio menor, evidentemente. No es esencial el diagnóstico, sino diagnosticar bien, comprender que las altas capacidades son diversas, ¿vale? Y lo que os he dicho antes, si yo no sé qué estoy buscando, es normal que me confunda. De ahí que sea tan importante la formación. Detrás de la frustración y de la desmotivación suele haber un niño brillante o una niña brillante que se siente muy incomprendido. No se trata de etiquetar, sino de acompañar. Y bueno, si queréis saber más, sabéis que estamos en lanzamiento de la especialización de altas capacidades. Son 3 cursos en uno, 45 vídeos, 6 horas y 36 minutos de vídeos grabados por mí y material descargable muchísimo y muy útil. Los 3 cursos, el primero es la introducción, veis, todos los cursos tienen vídeos, material descargable y casos prácticos. En este primero veis mitos, modelos teóricos, imprescindible conocerlo, un poco cómo es el mundo interior de las altas, qué necesidades educativas especiales hay, la doble excepcionalidad, marco legal en España. El curso 2 lo digo rápido, no me paro mucho en esto. La detección dentro de consulta y en el aula, las claves, la evaluación en consulta de principio a fin, desde la primera entrevista, las pruebas que pasamos, cómo llegamos a diagnóstico y cómo elaboramos el informe. Tenéis informes modelo para descargar, tenéis todo, la primera entrevista, todo. Y la importancia de la detección precoz. Y en el último curso, la intervención dentro de consulta y en el aula. En cuanto a medidas ordinarias, no significativas, sí significativas, enriquecimiento, aulas de excelencia, desarrollar la creatividad, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo. Si queréis, tenéis un código de descuento, mitos25, y pasa de 180 los 3 cursos a 135. Os digo que está súper bien, es muy buen contenido y nada, os dejo ya con esto. Espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis dónde estamos. Para cualquier cosa, podéis contactar con nosotros. Muchas gracias por mantener la atención y espero que os haya gustado.